Muy buen día, amigos y amigas. Estamos al filo del mediodía de este viernes, viernes 7 de junio del año 2024. Estamos a 7, efectivamente. Pues bueno, amigos, esta videomisión de hoy se la vamos a dedicar al PRD, un partido que de acuerdo a las noticias, las informaciones que nos llegan, ha perdido el registro después de 35 años de vida en que se mantuvo el partido, el PRD, como el partido representativo de la izquierda y que llegó incluso a representar la esperanza de millones de mexicanos por un cambio desde la década de los 80 y desde antes venía el anhelo de los mexicanos, las grandes luchas que se hicieron a lo largo de transcurrir del pasado siglo XX. Y pues ha llegado a, a término la vida de este partido y vamos a dedicarle esta videomisión porque bien que la vale. El partido que ya ha desaparecido. El PRD pierde el registro. Hay una novela muy importante que la leí yo 3 veces. La leí por cuarta vez, pero presté ese libro y ya no me lo devolvieron. En ese libro hay una leyenda que decía, quien se dedica a combatir los demonios debe tener cuidado porque puede convertirse en uno de ellos. La novela es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y esta frase está dedicada a aquellos en la narrativa que tiene esta gran obra de Humberto Eco, a la narrativa del combate de la Santa Inquisición a los poderes del mal. Bien, le queda al PRD. Pues el PRD nació con una consigna, con una misión de combatir el fraude, de combatir un fraude sistemático que venía practicando el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, que incluso se le llegó a llamar el gobierno, dado que se confundían en una sola entidad, este partido de Estado, el PRI y el gobierno. Era una relación simbiótica que se daba entre gobierno y partido cuando no estaban las leyes electorales como ahora rigen, y que se debe tener mucho cuidado de mezclar incluso programas sociales con algún partido político. Pues bien, creemos que eso es lo que le sucedió al PRD. Habiendo nacido para combatir el fraude, fue parte de esos impulsores del fraude. Podemos decir que el PRD era uno de esos que decían combatir a los demonios y terminó convirtiéndose en un demonio. Un triste final, amigos y amigas. Y pues bueno, recordemos que este partido surgió con el emblema de democracia ya, patria para todos. Y muchos nos sentimos en esos tiempos ya idos representados por este emblema. Era el reclamo justo de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, porque se instaurara definitivamente la democracia para todos, porque finalmente se llevara a la práctica esa vieja proclama de Francisco y Madero, sufragio efectivo, no reelección. Eso fue democracia ya, patria para todos. En el Partido de la Revolución Democrática, que surgió a impulsos de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue de hecho el personaje creador de este partido. Y recordemos nada más, a riesgo de ampliarlo más adelante, que el PRD nació un 5 de mayo del año de 1989. Yo todavía recuerdo esa fecha donde el ingeniero Cárdenas nos convocó a un zócalo repleto. En ese entonces no existía el PRD, sino el antecedente del PRD, el Frente Democrático Nacional. Y el ingeniero nos conminaba en el zócalo, lleno como sus mejores tiempos, como en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, repleto y lleno, y nos decía que fuéramos pacientes, que eligiéramos la vía democrática, la vía pacífica, y que todo el descontento del fraude de 1988 deberíamos de cristalizarlo en un partido que recogiera las mejores luchas de la izquierda mexicana, de los grandes luchadores mexicanos, de los grandes próceres mexicanos, y que este partido fuera el encargado de combatir el fraude, de acabar con el partido hegemónico en el gobierno, el PRI, y que se instaurara definitivamente la democracia en México. Recuerdo esa vez, incluso no sé si fue esa la ocasión, pero casi estoy seguro que así fue, a espaldas del Palacio Nacional, ocupado por el PRI, obviamente, se escuchó un estruendo terrible, como si fuera un bombazo. Y recuerdo que la gente a mi alrededor, porque casi no nos podíamos mover, hubo gente que se espantó porque pensaron
pensamos, porque yo también lo pensé, que empezaba la represión del PRI gobierno en ese momento. Pero bueno, esa convocatoria le hicimos caso al ingeniero Cárdenas, nos reservamos nuestra justa ira, nos reservamos todas nuestras energías y yo creo que pensamos como uno solo, volveremos, porque ya era una aceptación del fraude electoral de 1988 y tomábamos una pausa, nos emprendíamos un retiro, como le llaman, un retiro inteligente, así como Napoleón, y regresaríamos con el Partido de la Revolución Democrática. Pues seguimos. No podemos menos que decir que fue una triste y vergonzosa manera de irse de este partido que representó, como ya dije, la esperanza de millones de mexicanos. Un partido que llegó incluso a ganar la presidencia en dos ocasiones. Y ahorita lo comentaremos nosotros un poco a detalle. Pero este partido era el encargado de saciar la sed de justicia, el hambre de justicia, los anhelos de justicia, las luchas por la justicia. Este partido se acaba de ir de la manera más triste y vergonzosa que pudo haberlo hecho. No merecía el PRD este final. ¿Por qué no lo merecía? Porque se fue de la mano de aquellos partidos que representaron a sus adversarios e incluso que trataron al PRD como su peor enemigo. Se fue de la mano del PRI y del PAN. Y yo creo que el PRD no merecía tener este final. Merecía un final digno. Yo creo que si hubiera tenido últimamente, en los últimos tiempos, mejores dirigentes, hubiera sido preferible morir estoicamente solo, con un solo representante a la presidencia en este 2024, pero se hubiera ido cubierto, hasta me atrevo a decir, con cierta gloria de haberse retirado si el pueblo le cobraba los errores cometidos a raíz de la reforma energética y del Pacto por México en 2012, se hubiera retirado con algo de dignidad, solo, pero digno, no que se fue de la mano de sus verdugos, una manera vergonzosa de irse, y esto es recriminable a esos personajes nefastos, oportunistas, trepadores y traidores, como lo es Jesús Zambrano y Jesús Ortega, y por ahí hay más, como Carlos Navarrete. Pero prosigamos. Entonces, la derecha, como decíamos, el PRI y el PAN, le llegó a robar dos veces la elección presidencial. Una en el antecedente, antes de que surgiera el PRD, en el Frente Democrático Nacional. Esta presidencia se ganó con Cuauhtémoc Cárdenas el 6 de julio de 1988. Recuerdo esas luchas cívicas. Yo estaba recién desempacado de la Universidad Nacional Autónoma de México y me sumé a esa lucha cívico-ciudadana donde confluyeron una serie de organizaciones políticas, sociales, clandestinas y partidistas como el PMS y otros partidos que ahorita mencionaremos. Ese fue el Frente Democrático Nacional que llevó a la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aquel 6 de julio de 1988. Y después de ahí vendría la convocatoria, como les dije, a la formación del Partido de la Revolución Democrática, que surge con el sol azteca, pero con los colores de la bandera mexicana. Pues decía el ingeniero y decía la izquierda que así como el PRI usaba los colores, también el PRD tenía todo el derecho de usar. Y se le puso el círculo rojo y los rayos verdes y rojos. Hubo protestas del PRI que argumentaba que se iban a aprovechar de su buen nombre al utilizar los mismos colores y obligaron al PRD a poner un círculo amarillo y no así lo aceptaron hasta que el mismo, no recuerdo porque no había IFE ni había INE, si fue la Comisión Federal Electoral, que era una dependencia de la Secretaría de Gobernación, quien obligó al PRD a poner sus colores en blanco y negro. Y mucho después, con nuestra lucha ciudadana, logramos poner los colores negro y amarillo. Y me atrevo a decir que incluso aquí en los Pedregales fuimos los primeros, como si hubiéramos sido premonitores de esos colores. Recuerdo al compañero Bernardino Ramos que andábamos pintando bardas en la colonia Jusco, sobre todo, y las demás colonias aledañas, y una vez aquí en el Imán, donde confluye la avenida Aztecas, de entrada al Metro Universidad y la avenida Liga Imán, en la bomba de agua, ahí se nos ocurrió poner el sol azteca y le pusimos un fondo amarillo. Y a raíz de ahí, no quiero decir que nos copiaron, pero simplemente fue cuando nosotros vimos esos colores y así los pusimos. Y mucho tiempo adelante se eligieron esos colores para identificar al Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, todo esto que les comento, pues sí, es una historia que estoy ahora remembrando, recordando,
porque yo creo, como dije hace unos momentos, que es justo mencionar, porque podemos perdernos en los rencores y la ira de los últimos tiempos del PRD, conducido bajo una dupla de traidores como los Jesuses. Podemos perdernos en esos rencores, pero siento yo que no sería justo para un partido que incluso significó una gran avenida para que se instaurara la democracia. Un partido al que, si vemos las cosas con frialdad, el pueblo mexicano le debe mucho. Me atrevo a decirlo así, concreta y directamente. Le debe mucho. Pero déjeme echarme un sorbo porque me estoy quedando un poco ronco desde ayer. Un sorbo de agüita. Vamos a ver con qué tristes números terminó el PRD. Los resultados de esta elección de 2024 hacen que hicieron que el PRD perdiera el registro fue que los resultados para la elección presidencial, repito, en este 2024, le arrojó un resultado del 1.90% de los votos. Resultados para senadores le arrojó el 2.30% de los votos. Resultados para diputados federales le arrojó el 2.48% de los votos. En ninguna de las tres elecciones federales alcanzó el mínimo del 3% para que el PRD tuviera derecho a ser reconocido como partido nacional y tuviera derecho a la distribución de recursos económicos y significara algo como una opción para el pueblo mexicano. Tristemente, se perdió en esta elección del 2 de junio del año 2024. Esos fueron sus porcentajes. E incluso llama la atención, y hay que mencionarlo, que el porcentaje que alcanza el PRD fue menor al porcentaje de los votos anulados. Y repito, sigue siendo triste la forma en que se fue este partido, pues el número de votos anulados fue mayor que el número de votos que obtuvo el PRD en esta elección federal. Y podemos decir que la peor apuesta y que llevó al PRD a este destino, la peor apuesta que pudo haber hecho es ir de la mano de los partidos de la derecha y la ultraderecha como el PRI y el PAN, a quienes dedicaba el PRD su lucha combativa para evitar el fraude sistemático que el PRI hacía y que posteriormente se unió el PAN y lo llegó a practicar en el 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador, abanderado perredista todavía en ese 2006. Entonces, es la peor alianza que pudo haber hecho el PRD, pero como dije, comandado por un par de traidores como Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez, y un tercero que andaba ahí, que era Carlos Navarrete. Y había otros más de medio pelo que a veces no da tiempo de mencionarlo. Entonces, esa peor apuesta bajo el control de los chuchos fue lo que empezó a acabar la tumba del PRD. Y aquí llama la atención que se los dijo el presidente, pero podemos decir que esa alianza que lo está llevando a esta triste final fue en diciembre de 2012, después de que Enrique Peña Nieto tomara posesión como presidente de la República en aquella compra de votos que hizo a través de las tarjetas ¿cómo dirán? Las tarjetas de Soriana, y que la gente llegó a votar, darle muchos votos al PRI y compró la presidencia, se dijo, en ese 2012. Se da la firma del Pacto por México, donde lamentablemente concurre Jesús Zambrano Grijalva como presidente del PRD a la firma de ese pacto, de cual arrojaría cuando menos tres grandes reformas que después fueron calificadas por el pueblo mexicano y por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador como la mal llamada reforma educativa, la mal llamada reforma energética y la mal llamada reforma, déjenme ver porque aquí mis apuntes, en telecomunicaciones y la reforma financiera. Cuatro grandes reformas que significaba el Pacto por México, además de varios adendums. Ese 2 de diciembre de 2012, Jesús Zambrano estuvo firmando representando al PRD ante las protestas de muchos perredistas que éramos en aquel tiempo y ante los llamados del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador a que no se firmara ese pacto por México porque significaba una grave traición al pueblo de México y a los ideales de los perredistas que estábamos todavía en ese partido. Pero los chuchos fueron de oídos sordos, nunca lo escucharon y se vendieron la historia del partido a la ultraderecha, que como dije, incluso le robó dos presidencias. Y déjenme remarcarlo,
en 1988 con el antecedente del PRD, el Frente Democrático Nacional. El 6 de julio le roban la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego, no recuerdo qué día de julio, le roban la presidencia. De 2006, le roban la presidencia al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía perredista. El PRD sufre estos dos descalabros a manos del PRI y del PAN, en 1988 a manos del PRI y en 2006 a manos del PAN. Y con ellos se fue de la mano. Con ellos se fue a hacer alianza en este 2024, en una alianza que ya les pusieron muchos nombres y que terminó con Fuerza y Corazón por México y que les sirvió para pura maldita sea la cosa. Lamentablemente para ellos, el pueblo no se fue con la pinta y les dio la espalda. Y el PRD se fue con estos números que les acabo de mencionar, sin alcanzar el 3% y de una manera ignominiosa, una manera vergonzosa, una manera incluso traidora de entregar lo mejor que representaba este partido a sus peores adversarios políticos. Y podemos decir que en aquella firma del Pacto por México lo asignó también Gustavo Madero, presidente del PAN, Enrique Peña Nieto, y había una presidenta o presidente interno del PRI, que ahorita no recuerdo su nombre. Ellos fueron los signantes del Pacto por México, y también ahí estuvo el otro traidorcete de medio pelo, Guadalupe Acosta Naranjo, que todavía se atreve a estar diciendo algo a favor del PRD. Pero bueno, ya eso será cosa de ellos. El PRD, bajo el control de los chuchos, desde que Jesús Ortega y Jesús Zambrano se apoderaron del partido, empezaron a combatir los liderazgos, primero de Cuauhtémoc Cárdenas y después de Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo recuerdo fielmente, porque yo los escuchaba, en tanto que era perredista, estaba al pendiente de estos personajes que no eran totalmente de nuestro grado. Pero los Jesuses principalmente, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, René Arce, y los de medio pelo como Ruth Zabaleta, como Guadalupe Acosta Naranjo, y ese de bajo pelo que de los últimos tiempos como es Fernando Belabzarán, se dedicaron a combatir al ingeniero Cárdenas, primero hasta que lo sacaron del PRD, y luego se fueron contra Andrés Manuel López Obrador, hasta que Andrés Manuel, cansado de la tradición del Pacto por México, decide abandonarlos. La excusa de los chuchos para combatir estos liderazgos, porque sus ambiciones políticas eran, como sí lo consiguieron, apoderarse del partido y sus recursos, su excusa era que el PRD no debiera ser un partido de caudillos, sino un partido verdaderamente amplio, abierto, con una base. Esa era su excusa para combatir. Finalmente se quedan con el partido y creo que hasta se frotaron las manos. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la sentencia que se acaba de cumplir ayer, 6 de junio de 2024, cuando el INE da las cifras definitivas de que el PRD pierde su registro, y el presidente se los anticipó. En 2012, 2016 y 2017 les dijo, si no corrigen el rumbo, si no dejan de traicionar, van a terminar en el basurero de la historia, porque el pueblo los va a abandonar. Dicho y hecho, ni más ni menos. Eso es lo que tristemente sucedió el día de ayer. La firma del Pacto por México de ninguna manera fue un consenso entre las fuerzas. Fue la compra de adhesiones y la compra de votos. Pues como les acabo de mencionar, caray, pues como les acabo de mencionar, amigos y amigas, compañeros, compañeras, en esa firma que concurrieron representantes de los tres partidos, y se adhieren los partidos, y después se da la compra de votos para aprobar la mal llamada reforma educativa que iba en contra de los maestros, la mal llamada reforma energética, la mal llamada reforma en telecomunicaciones y la mal llamada reforma financiera. 4 grandes contrarreformas, de hecho, que iban en contra de los intereses del pueblo, y a raíz de ahí es cuando empieza a fraguarse la traición del PRD, y de ahí viene el descenso en las simpatías del pueblo por este partido. En esa firma se signó el destino del partido. Y con esta firma el PRD le daba un giro a su formación histórica, le daba un giro a su misión, pues había pisoteado sus principios, había traicionado al pueblo y había abdicado de su historia y de su origen. Y además hizo mofa de los disidentes internos que criticábamos esta traición y se sentían
que ya estaban en los cuernos de la luna. No les duró mucho. Obviamente yo creo, es mi convicción personal, que tuvieron que haberle dado unos buenos millones a los Jesuses para haber firmado esta reforma, pues nadie apoya de manera gratuita. Y como después se demostró en algunos videos que se le llegó a dar millonadas en bolsas, en maletas, por ejemplo, a Ricardo Anaya, ex candidato y ahora prófugo de la justicia del PAN en 2018, a ellos se les dieron maletas repletas para que apoyaran la reforma, la más llamada reforma energética y la más llamada reforma educativa, más las otras dos que ya mencioné. Ahí el PRD empieza a fraguar su triste destino que ayer llegó a culminación. Democracia ya, patria para todos, es el emblema que sintetizó la lucha contra el fraude electoral sistemático del PRI gobierno. Y vamos a hacer un poco de historia de cómo este partido llegó a surgir, porque el PRD, lo podemos decir, fue el heredero de las grandes luchas. De hecho, lo dije hace un momento. Surge de esta manera. En el año de 1919, incluso antes que el PNR, Partido Nacional Revolucionario, posteriormente Partido de la Revolución Mexicana, posteriormente Partido Revolucionario Institucional PRI, surge antes el Partido Comunista de México, el PSM, en el año de 1919. En el año de 1977, bajo el gobierno de José López Portillo, se lleva a cabo una reforma electoral que se conoció como la LOPE. Mediante esta reforma electoral se legaliza la participación del Partido Comunista en México en 1977 y se llega a participar el PCM, no recuerdo, pero a mí me parece que en 1979 participó, no estoy seguro, el PCM ya, recuerdo algunas pintas en San Guillermo donde decía vota comunista. Su servidor, desde que tomamos conciencia en secundaria y preparatoria, siempre nos inclinamos por la izquierda y llegamos a compartir algunos postulados del comunismo y del socialismo. Y recuerdo que yo como adolescente me daba gusto ver esas leyendas y ya invitando a votar a quienes fuéramos simpatizantes del comunismo, del socialismo o de la izquierda. Y no estoy seguro, repito, si en 1979 ya participó el PCM en las votaciones. Lo que sí estoy cierto es que en 1981 el PCM, el Partido Comunista, lleva a cabo un cambio en su nombre y pasa a llamarse el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Esto fue en el año de 1981. Posteriormente, en el año de 1987, el nombre sufre otra metamorfosis y se llama el PMS, Partido Mexicano Socialista. Y yo me acuerdo todavía estaba chavo en aquel 1987, me dio mucho entusiasmo y corrí a afiliarme al PMS. La primera afiliación política que yo tuve a algún partido fue el PMS, y sobre todo porque había una gran efervescencia. Se acercaba a 1988 y ya había una gran percepción en el pueblo mexicano de que las cosas podían cambiar. Yo todavía estaba en mi último año de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la algarabía y la felicidad en esta facultad y en la universidad y en el país en general era grande. Entonces, se da un hecho muy interesante, por cierto, porque el PMS había adelantado, había dicho que su candidato a la presidencia de la República iba a ser el ingeniero Eberto Castillo Martínez, que es el padre de Eberto Castillo Juárez, que llegó a ser delegado en Coyoacán. Bueno, el ingeniero Eberto Castillo no quería y el pueblo le exigía, demandaba que se uniera al candidato del Frente Democrático Nacional, que en ese entonces estaba formado por tres partidos, que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Déjeme decirles que este último partido jaló muchísimos votos en 1988. Aquí en la Ciudad de México, el PFSRN, que se le llegó a decir de manera peyorativa el ferrocarril, es solito, en muchos distritos de la Ciudad de México, es solito derrotó al PRI. Entonces, por eso es que se hizo el gran fraude. Estos tres partidos formaban el Frente Democrático Nacional, el PPS, el PARM y el PFCRN. Y el ingeniero Eberto Castillo se mantenía como candidato del PMS, pero viendo, y eso es lo que distingue a la izquierda, amigos y amigas, que la izquierda es verdaderamente, podrá tener sus errores, también sus fallas, pero mayoritariamente la izquierda que nos integra es gente con cierta nobleza. Cuando el ingeniero Eberto Castillo entendió que la demanda del pueblo era que se unificaran para sacar al PRI del gobierno, el ingeniero Eberto Castillo renunció a su candidatura en el PMS para que el PMS hiciera su candidato
al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y recuerdo la frase del ingeniero Alberto Martínez cuando dijo, no será una fuerza la que saque al PRI de los pinos, van a ser un chingo de fuerzas. Y con esa frase dijo, órale, va, me hago un lado y que el PMS abandera al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es cuando se forma el Frente Democrático Nacional. Bien, seguimos. Después de esto, o antes de esto, incluso antes, estaba precisamente la efervescencia electoral, preelectoral, cuando son asesinados antes de las votaciones del 6 de julio, dos grandes personajes que eran la clave para el conteo de votos a favor del FDN. Fueron asesinados y sus nombres eran Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldes. Fueron asesinados antes del 6 de julio de 1988 y como dije, ellos eran la clave, pues tenían todo un sistema del conteo de votos en toda la República Nacional, precisamente para evitar el fraude. Pero días antes de la votación, repito otra vez, fueron asesinados. Y yo creo que incluso a la izquierda les queda de ver a estos dos grandes personajes, Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldes, las primeras víctimas de cerca de 700 asesinados por Carlos Salinas de Gortari, perredistas, durante su ejercicio de gobierno de 1988 a 1994. Pero bueno, entonces, como dije, la izquierda tiene una deuda con los familiares y con estos personajes que fueron los primeros en caer víctimas de los crímenes políticos de Carlos Salinas de Gortari. También recuerdo como algo triste y lamentable de esa época, y que son cosas que pues, no vamos a entender incluso de nuestro presidente, pero bueno, en ese 1988 no existía el Instituto Federal Electoral, no existía el Instituto Nacional Electoral, no existía ningún organismo autónomo, que tampoco son autónomos actualmente, déjeme decirlo, pero en aquel tiempo estaba peor. Pues quien conducía los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces estaba a cargo Manuel Bartlett Díaz, quien ahora está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, en esas votaciones iba normalmente el conteo hasta que se cayó el sistema. Y esto se percibió, y estamos ciertos de que así fue, cuando los conteos de las votaciones empezaban a llegar de todos lados de la República con una votación abrumadoramente mayoritaria para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es entonces cuando el PRI gobierno decide que se caiga el sistema electrónico, el sistema de computación, y así lo dijo Manuel Bartlett, se ha caído el sistema y no tenemos resultados. Pero ese sistema lo tiró el PRI gobierno. También recordamos, yo estaba en una casilla aquí por el Mercado de la Bola en mi amada colonia en Fusco, que eran las 11 de la noche, no terminábamos el conteo y ya había dicho el entonces presidente del PRI, no recuerdo exactamente su nombre, cuando dijo, ha ganado el licenciado Carlos Salinas de Gortari de manera contundente, clara e inobjetable. Obvio decir el berrinche que hicimos, pues no habíamos acabado el conteo en una casilla y así se percibía en toda la República. Pero ellos tenían el conocimiento de cómo venían las votaciones. Ya habían asesinados a los encargados del Frente Democrático Nacional para que llevaran el conteo de los votos en toda la República. Y ellos sabían que estaba ganando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, dan un madruguete, salen a decir, antes de que se tuvieran los conteos, a decir que había ganado Carlos Salinas de Gortari de manera clara, inobjetable y contundente, y además tiraron el sistema. De ahí surgieron una lucha bastante fuerte donde nos sumamos con mucho entusiasmo. Tan solo por mencionar algo, una de las marchas que fue del Metro Tasqueña hasta el Zócalo. Todavía me recuerdo con mi esposa marchando sobre Tlalpan hasta allá, los conatos de enfrentamientos que se daba que nunca faltan. Ahora los conocemos como aspiracionistas, derechangos, nunca faltan. Recuerdo conatos de enfrentamiento con esa gente terca y necia que no puede entender que cuando el pueblo decide una cosa se le tiene que respetar. Esas grandes marchas, concentraciones que llevamos a cabo en el Zócalo, pues a instancias de nuestro líder de aquel entonces, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y entonces, como les digo, este proceso electoral lo manejaba la Comisión Federal Electoral, que era una dependencia de la Secretaría de Gobernación comandada por Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué es lo que ahora no entendemos? Pues Manuel Bartlett Díaz le debe una explicación y una disculpa al pueblo mexicano por aquel triste episodio de 1988, que fue el primer gran fraude que se le hizo a la izquierda, entonces FDN,
para el segundo fraude ser en 2006 en contra el Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, nada más para ya despedir esta corta remembranza, porque es bueno que conozcamos qué significó el PRD. Decirles que durante el Salinato fueron asesinados cerca de 700 perredistas, incluyendo, como dije, a Francisco Javier Obando y Gil Heraldes, el otro gran personaje, las primeras víctimas que cayeron. A raíz de ahí, en la historia del PRD, se dan muchos sucesos que llamaron la atención. Ustedes se acordarán de los escándalos en 2004, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó precisamente en el año 2000, cuando el ingeniero Cárdenas vuelve a perder la elección por la presidencia, pero Andrés Manuel López Obrador logra la jefatura de gobierno en el entonces Distrito Federal. Recordarán que en 2004 ya el PRD ya estaba corrompido desde entonces, antes de 2012, con esta señora corrupta que es Rosario Robles Berlanga, que era la presidenta del PRD, que se prestó por un amorío que tenía con un empresario, Carlos Ahumada, un empresario argentino. Y no mencionaría yo lo del amorío porque no tendría nada que ver, sino es que Rosario Robles Berlanga era un personaje público, que era presidenta del PRD, y que desde entonces le estaba tirando patadas por debajo de la mesa a Andrés Manuel López Obrador, porque Rosario Robles era una mujer, era y es una mujer sumamente ambiciosa, y se demostró cuando se pasó a las filas del PRI como secretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. Pues bien, en ese 2004, Rosario Robles y su amigo Carlos Ahumada, el argentino, le tendieron una trampa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no fue una, fueron dos. Se llega a tentar a René, caramba, ¿cómo se nos olvidan los apellidos? Bueno, perdón por decirlo así, la que se conoce como el señor de la Liga, René Bejarano, perdón, René Bejarano Martínez. Se le grabó, se le invitó a una oficina del empresario Carlos Ahumada y se le entregaron fajos de billetes que él se le vio metiéndose en los bolsillos del saco, y creo que hasta en una bolsa se los llevó. De ahí se le conoció a René Bejarano como el señor de las ligas. Ahí, esto lo hizo René Bejarano, cabe aclararlo y vale la pena decirlo, no era servidor público, no era funcionario público, pero estaba encargado de la campaña del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, cuando se le grabó recibiendo fajos de billetes. Esto estuvo en conocimiento de Rosario Robles Berlanga, obviamente, si era amiga íntima de Carlos Ahumada. Todo esto lo tejió esta señora, porque la idea era que Andrés Manuel López Obrador no llegara a ser candidato a la República en 2006. Estos videoescándalos, ya que así fueron conocidos, también fueron conocidos triste y lamentablemente por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo hijo Lázaro Cárdenas Batel se llegó a reunir en Cuba con Rosario Robles para hablar del tema de los videoescándalos. Esto no se quiere hablar mucho, no se habla mucho, pero fue toda una trama en contra del presidente, del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, para tirar su candidatura. Y recordaremos las fases del desafuero en 2005, cuando se le arma al presidente, al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber construido una avenida una calle que conectara a una avenida principal por un hospital por el rumbo de Santa Fe, que le habían mandatado que no la construyera y él la construye en beneficio del pueblo. Se le finca un inexistente delito de haber desacatado una orden judicial, y por órdenes de Vicente Fox, ya presidente de la República en ese tiempo, se le dicta, fue Fox presidente de 2000 a 2006, se le dicta al presidente un juicio de desafuero, donde hay incluso un discurso del presidente que queda para la posteridad, que queda para la historia, donde el ahora presidente dijo, la historia los va a juzgar a ustedes y me va a juzgar a mí. Y ese video todavía anda por ahí en las redes sociales. Digo, de los grandes episodios que significó la lucha de la izquierda y los sucesos que se dieron al interior y al exterior, perdón, del Partido de la Revolución Democrática. Finalmente recordarán que el ahora presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí fue desaforado, y le decían al ahora presidente que se amparara para que no fuera a la cárcel, y Andrés Manuel López Obrador, con esa grandeza que tienen los grandes hombres, dijo, no me voy a amparar, que me metan a la cárcel. No, me sé inocente, sé que no soy culpable de nada,
pero los reto a que me metan a la cárcel. Y entonces se dio esas cosas que no comprendemos. Dos panistas se presentaron al Ministerio Público a pagar una fianza o un amparo para que Andrés Manuel López Obrador no fuera encarcelado. Pues bien sabía el PAN que gobernaba con Fox, bien sabía el PRI, que si llegaban a meter al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la cárcel, habiéndolo despojado del cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, sabían que el pueblo se les iba a aventar encima. Por eso, dos diputados panistas, cuyos nombres no recuerdo, una de ellas ya está en Morena, tristemente lo digo, de apellido Cuevas, no recuerdo su nombre. Esta diputada Cuevas y otro diputado panista se presentan al Ministerio Público y pagan un amparo o una fianza para que el licenciado Andrés Manuel López Obrador no fuera encarcelado. Y ahí no pudieron hacer absolutamente nada, ni el PRI ni el PAN, y el presidente y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con esa grandeza de los grandes hombres, valga la redundancia, regresó al Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México a reasumir el cargo que el pueblo le había dado en el año 2000, a reasumir ese cargo como el jefe del entonces Distrito Federal. Pues bien, amigos, toquemos de las golondrinas a este partido, el Partido de la Revolución Democrática, que repito, sí se le debe mucho, no perdamos eso de vista, y podemos decir que se le debe mucho de 1989, cuando nace, al año 2000, que representa las mejores luchas que hizo este partido, porque a raíz de la presidencia de Rosario Robles de Berlanga en el PRD y el posterior apoderamiento de los chuchos del PRD, empezó a cambiar el destino del partido. Y se va de una manera que no la merecía. No merecía irse así el PRD. Yo por eso repito lo que dije cuando inicié esta videoemisión. El PRD debió haber elegido desde 2018 haber jugado la baraja solo. Si el presidente, el ahora presidente, no aceptó con toda justicia hacer alianza en 2018 con ellos por la traición a México y al PRD, yo creo que ellos debieron haber aprendido la lección y en este 2024 haber asumido el destino que finalmente los llevó a su desaparición, pero solos, con dignidad. Yo al menos, si hubiera sido el dirigente del partido, lo hubiera elegido. Yo hubiera dicho, si nos vamos y si ya el pueblo no nos ve como opción, nos vamos con dignidad. No nos aliaremos con nuestros enemigos. No apoyaremos la traición al país. Pero hicieron todo lo contrario. Y es entonces cuando también no podemos negar que sentimos un poco de alivio, si no es que alegría en algunos casos, de que el PRD se haya ido. Pues significaba ya no solo no un aporte para la democracia en México, sino que significaba un obstáculo. Pues amigos, los dejo con esto. Ahora sí que dicen, la vida sigue. Estamos en el nuevo partido de la izquierda. Hay que estar atentos para que Morena no siga el mismo camino del PRD, porque hay muchos visos. Hay muchos visos de que Morena está repitiendo algunos vicios del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes, amigos. Que tengan un excelente fin de semana y estaremos en contacto.